Bueno, matemáticamente sabemos que el valor de energía libre de Gibbs, representada delta G, equivale numéricamente al cambio de entalpía menos el producto de temperatura por cambio de entropía. Además, bueno, sabemos que el cambio de entalpía proviene de la primera ley de la termodinámica, denotado delta H, y realmente es un tipo de energía que asocia dos tipos de energía diferentes. Se asocia el llamado cambio de energía interna y se asocia el llamado trabajo de flujo, que equivale al producto presión-volumen. Eso en cuanto al cambio de entalpía. El segundo término, temperatura por cambio de entropía, proviene de la segunda ley de la termodinámica. Sabemos que entropía, si yo lo expreso en términos diferenciales, la segunda ley me dice que el cambio diferencial de entropía se define como el cambio de la cantidad de transferencia de calor que se absorbe o produce en un proceso reversible entre temperatura absoluta. Aquí es solo T. Y bueno, ¿qué significa esto? El cambio de calor en estado reversible se refiere a la cantidad de energía transferida en un proceso sin fricción. Eso es la definición de un proceso mecánicamente reversible, un proceso sin fricción, sin pérdidas de calor, con variables o cantidades constantes, que es una idealización. En un proceso mecánicamente reversible, como no hay fricción, yo podría llevarlo desde el estado inicial hasta el estado final y ese cambio gastaría la misma energía que devolverlo al estado inicial, que pasar del estado final al estado inicial. Entonces vamos a interpretar qué es energía libre y por qué se llama energía libre. Con base a estas definiciones, podemos analizar, pensemos en un sistema de flujo. En un sistema abierto, por ejemplo, donde se esté llevando un proceso, bueno, un proceso donde yo produzca un cambio de temperatura, por ejemplo, a este cambio viene asociado un cambio de energía interna. Aquí yo tengo la entrada, aquí yo tengo la salida. Ingresa una sustancia a cierta temperatura, se ve involucrada en un proceso y sale a otra temperatura. Debido a esta temperatura se queda fija la cantidad de energía interna, que sabemos que se calcula como, bueno, si es un sistema abierto, flujo másico por capacidad calorífica por cambio de temperatura. Exactamente. Lo voy a anotar aquí al centro porque es un cambio. Que bueno, es U2 menos U1, que se calcula como flujo másico, capacidad calorífica CB, por T2 menos T1. Sin embargo, en este sistema, al ser un sistema abierto donde se está bombeando un fluido, se inyecta una cantidad de energía en el proceso de bombeo. Eso es lo que conocemos como trabajo de flujo. Y yo tengo una cantidad de trabajo de flujo de entrada y una cantidad de trabajo de flujo de salida. Que este se calcula como el producto de la presión de entrada por el volumen de entrada y el de salida es la presión de salida por el volumen de salida.
precisamente la suma de la energía de entrada interna más el trabajo de flujo de entrada es lo que se conoce como entalpía, asociando estos dos. Entonces, 1 más P1 por V1 es entalpía 1. Eso es entalpía 1, que es 1 más P1V1. Y a la salida yo tengo un valor correspondiente de entalpía 2, que es la energía interna 2 del fluido, más presión 2, volumen 2. Entonces, hasta aquí, el balance de energía me dice que la entalpía lleva asociada a la energía interna la propia energía del fluido, que se manifiesta por un cambio de temperatura, y lleva asociado un trabajo de flujo. Entonces, esta es la cantidad de energía total que tendría, por ejemplo, el flujo de entrada, y la cantidad de entalpía total que tendría asociado el flujo de salida. Ahora, ese solo término está aquí. Cambio de entalpía. Me falta interpretar qué es esto otro. Entonces, el cambio de entalpía es la energía total del fluido solamente, que está ingresando al proceso. Entonces, a eso le resto el valor de temperatura por cambio de entropía, que yo lo podría deducir de aquí. Vamos a plantear esa parte. Ese cambio de entropía también está asociado al flujo. De hecho, el fluido, propiamente desde el punto de vista de la segunda ley, tiene un valor de entropía de entrada y tiene un valor de entropía de salida. Ese cambio de entropía, específicamente, de acuerdo a la definición, sería, bueno, la diferencial de calor. Lo voy a hacer diferencial. Diferencial de un proceso de transferencia de calor si el sistema actúa de manera mecánicamente reversible entre temperatura absoluta. Que bueno, integrando es directo cambio de entropía. La diferencial calor, al ser una función de trayectoria, tiene una diferencial inexacta entre temperatura. Si yo despejo de aquí la cantidad de calor en estado reversible, es la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, precisamente, regresando a la ecuación de energía libre, el cambio de entalpía que comentamos es la energía total que tiene el fluido. Si yo le resto esto, que es temperatura por delta S, en realidad estoy restando la cantidad de entalpía menos la cantidad de calor reversible en un proceso mecánicamente reversible. Esta diferencia precisamente es energía disponible del sistema, es decir, es la energía que propiamente el sistema puede transformar utilizando este proceso. Esa excedente de energía es lo que yo llamo energía libre, que es la cantidad de entalpía total. Esto es energía total del flujo. Y esto es la cantidad de calor que el sistema transferiría de manera mecánicamente reversible. La diferencia de ambas es precisamente la cantidad de energía disponible que tiene el sistema para cambiar de estado. En el caso de estudio donde eso vale exactamente 0, estoy hablando de un sistema mecánicamente reversible y estoy hablando de un sistema donde tienen valores fijos todas sus variables. Entonces estoy hablando de un sistema en equilibrio. Por eso es que matemáticamente
Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, el cambio de energía libre es cero, además de que no existen potenciales desbalanceados, que es el concepto que mencionábamos para que exista equilibrio. No hay cambio de temperatura. Un cambio de temperatura ocasiona que exista movimiento o flujo de calor. No hay cambio de presión. El cambio de presión ocasiona que exista movimiento de las fronteras de un sistema. No hay cambio de concentración de reactivos. Donde no existe cambio de concentraciones, no hay reacción química. Y bueno, básicamente no va a haber ninguna acción ni interna ni externa que ocasionen que este sistema cambie de estado. Por eso se dice que ha alcanzado el equilibrio. Entonces, de acuerdo a esto, el valor de energía libre de Gibbs es una magnitud muy importante para poder analizar si un sistema se encuentra en equilibrio o no. Y me refiero a cualquier tipo de equilibrio.